Bienvenidos a este espacio dedicado a la divulgación del conocimiento científico, diseñado tanto para especialistas médicos y estudiantes como para el público en general interesado en la salud. El día de hoy analizaremos un trabajo de investigación fundamental titulado Tromboembolia pulmonar asociada a glioblastoma multiforme, diagnóstico por imagen de un caso y revisión de la bibliografía. Este importante artículo fue desarrollado por los investigadores E. Roldán Valadez, M. Salazar Landa y L.F. Alba López. Publicado originalmente en el año 2003, este estudio nos ofrece una perspectiva crítica sobre una de las complicaciones más peligrosas en pacientes con tumores cerebrales. Acompáñenos a descubrir cómo el uso de tecnología avanzada de imagen puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en estos casos clínicos. Aviso legal / renuncia de responsabilidad. Este material tiene fines exclusivamente educativos y de difusión científica. Su objetivo es democratizar el acceso al conocimiento generado en publicaciones académicas especializadas. Debido a la naturaleza dinámica de la ciencia médica, la información presentada refleja los datos disponibles al momento de la publicación del artículo original y puede estar sujeta a actualizaciones posteriores. No es asesoría médica. Bajo ninguna circunstancia, la información presentada constituye una recomendación médica. Los recursos gráficos utilizados son solo una representación del artículo presentado y no son completamente precisos a la anatomía humana. Para más información, puede pausar el video. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un verdadero misterio médico, uno que conecta dos partes del cuerpo que, la verdad, casi nunca asociamos, el cerebro y los pulmones. Y ojo, porque es una conexión peligrosísima, casi invisible, que puede terminar de la peor manera. Suena raro, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que un problema en la cabeza de repente provoque una crisis respiratoria que te puede costar la vida? Bueno, pues la respuesta es un sí y uno bien grande. Entender cómo pasa esto es crucial, no solo para la comunidad médica, sino para cualquiera que quiera saber un poco más de las vueltas que da nuestro cuerpo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, pensemos en esta cifra. 100.000. Cada año, solo en Estados Unidos, más de 100.000 muertes son por una condición llamada tromboembolia pulmonar que no se detectó. Son 100.000 personas que, quizá con un diagnóstico a tiempo, hoy estarían vivas. Bien, vamos a desglosar esto poco a poco. Empecemos por la amenaza principal, esa condición que se esconde, a veces, a plena vista. La tromboembolia pulmonar, o TEP como se le conoce, es en esencia un tapón en los pulmones. Un coágulo que muchas veces se forma sin que nadie se dé cuenta en las venas de las piernas, se suelta, empieza a viajar por la sangre y, ¡pum!, se atasca en una arteria del pulmón. Esto puede ser devastador. De hecho, el 10% de las muertes por TEP ocurren en la primera hora. Es literalmente una carrera contra el reloj. Y aquí es donde la historia se pone más específica. ¿Qué tiene que ver el cáncer, sobre todo el cáncer cerebral, en todo esto? Pues resulta que la conexión es, vaya que es fuerte, alarmantemente fuerte. Miren estos datos. Nos muestran el riesgo acumulado de trombosis en pacientes con glioblastoma, que es un tipo de cáncer cerebral. A los 12 meses del diagnóstico, el riesgo ya es de más del 20%, y a los 24 meses sube a más del 30%. Esto nos dice que tener un tumor cerebral dispara, pero de forma drástica, el riesgo de formar estos coágulos. De hecho, es una de las tasas más altas entre todos los tipos de cáncer. El término técnico para esto es hipercoagulabilidad. Para que nos entendamos, es como si el propio tumor soltara sustancias que hacen que la sangre se vuelva más espesa, más propensa a formar coágulos. Los pacientes con glioblastoma multiforme, que es un cáncer cerebral súper agresivo, entran en este estado generalizado. Su sistema circulatorio se convierte básicamente en el terreno perfecto para que se formen estos tapones. Ahora sí, vamos a ver cómo se ve todo este drama médico en la vida real. Lo haremos a través de un caso clínico, que la verdad ilustra esta conexión a la perfección. Les presento a un hombre de 64 años. Unos 35 días antes del evento clave, le diagnostican un glioblastoma multiforme que no se puede operar. Durante esos 35 días, recibe 6 ciclos de radioterapia. Y de repente, de un momento a otro, todo cambia.
Empieza con una dificultad para respirar tremenda, la piel se le pone azulada, cianosis, y empieza a sudar muchísimo. El reloj empezó a correr en su contra. Imaginen la escena. Los médicos en cuidados intensivos se enfrentan a un misterio. ¿Qué está causando este colapso tan repentino? Aquí empieza una carrera por encontrar la respuesta, y encontrarla rápido. Se hace lo de siempre. Un examen físico, análisis de sangre, un electrocardiograma. Se pide una radiografía de tórax, ¿no? Para ver si hay neumonía o algo así. Pero nada. Todas estas pruebas iniciales no dan ninguna respuesta clara. Y aquí llega el momento de la verdad. Miren, la radiografía de tórax del paciente no muestra nada raro. A simple vista, sus pulmones parecen estar bien, pero los médicos con el antecedente del glioblastoma sospechan algo más. Piden una tomografía axial computarizada, un ataque helicoidal. Y esta imagen lo cambia todo. Ahí está, la evidencia clarísima de una tromboembolia pulmonar masiva. Lo que vieron los radiólogos es algo que se conoce como la imagen en riel. Cuando inyectan el contraste, este líquido rodea el coágulo que está tapando la arteria y crea dos líneas paralelas, como si fueran las vías de un tren. Esa es la prueba visual, la pistola humeante que confirma que hay un coágulo enorme en las arterias pulmonares. Y al mismo tiempo, un análisis de sangre lo confirma todo. Se mide el dímero D, que es un producto que aparece cuando los coágulos se deshacen. Para que se hagan una idea, un nivel normal es menos de 500. El nivel del paciente, 4000. 4000. Este aumento tan brutal, junto con la imagen del ataque, ya no dejaba lugar a ninguna duda. Ok, ya tenemos el diagnóstico. El paciente está estabilizado. Pero queda una pregunta en el aire. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo exacto que conecta el tumor en el cerebro con el coágulo en el pulmón? La ciencia apunta a una molécula llamada factor tisular. Resulta que las células del glioblastoma producen muchísimo de este factor. El factor tisular es como el interruptor que enciende toda la cascada de coagulación. Cuando se libera en la sangre, es como si le gritara al cuerpo, «Forma un coágulo aquí». Y lo peor es que lo hace en todo el sistema, no solo en un lugar. Pero el factor tisular no es el único culpable. El tumor también puede afectar la capacidad del cuerpo para disolver los coágulos que ya se formaron. Y por si fuera poco, los tratamientos como las altas dosis de esteroides o la misma cirugía también aumentan el riesgo. Es como echarle más leña al fuego. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos deja toda esta historia de detectives médicos? Pues todo se reduce a dos cosas: sospecha y tecnología. El punto clave es este. Fue la suma de las partes lo que resolvió el caso. Primero, la sospecha de los médicos, que ya sabían de esta conexión entre cáncer y coágulos. Segundo, la confirmación con el análisis de dímero D. Y tercero, la prueba visual definitiva del ataque helicoidal. Juntos, estos tres elementos permitieron un diagnóstico rapidísimo y preciso que, en esa emergencia, salvó una vida. La conclusión del estudio que analizamos lo resume perfectamente con esta frase. Para cualquier paciente con un tumor cerebral que de repente empieza a tener problemas para respirar, la tromboembolia pulmonar tiene que ser una de las primeras cosas en la lista de sospechas. No se puede dar por hecho que es una infección o un problema del corazón. Hay que pensar en el coágulo. Y eso nos deja con una última reflexión. El conocimiento es poder, sobre todo en medicina. Ahora que esta conexión está más clara, la próxima vez que un paciente así llegue a una sala de emergencias, la sospecha va a ser mayor, el diagnóstico será más rápido y con suerte las posibilidades de sobrevivir serán mucho más altas. La referencia del artículo del cual se extrajo esta información se muestra en pantalla. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos hasta el final de este análisis. Si esta revisión les resultó útil, los invitamos a compartirla con colegas, residentes, estudiantes y cualquier persona interesada en estos temas. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Este material tiene fines exclusivamente educativos y de divulgación científica.